Vamos a orar para comenzar a escudriñar lo que dice la palabra para hoy, ¿no? Padre Santo, te damos gracias, bendito y poderoso Señor, por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, todos juntos, bendito Señor, unánimes, Padre Santo, para escuchar tu buen consejo, bendito Dios. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo esa convicción a nuestro espíritu, Señor, de la verdad de tu palabra. Declaramos, Padre Santo, que somos buena tierra, Señor, en la cual tu palabra es sembrada. Y esa palabra dará fruto, Señor, al 100%. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es la que es viva, es eficaz, Señor, y es más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra en lo más profundo de nuestro ser. Dios. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has obrado, Señor, en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, porque desde la primera palabra hasta la última, Señor, en la Biblia, Padre Santo, podemos ver tu amor, podemos ver tu perfecta voluntad, Señor, y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Bueno, yo he llamado a esta enseñanza nuestra tierra prometida. ¿Alguna vez hemos escuchado la tierra prometida? ¿Cierto que sí? El Señor le prometió al pueblo de Israel por allá en Génesis 15:18, le prometió una tierra, ¿cierto? Y hemos escuchado que esa tierra fluye leche y miel, bueno, todo lo que el Señor estableció para su pueblo en esta tierra, ¿cierto? Entonces, más adelante en Deuteronomio 7, el Señor le da una serie de instrucciones a su pueblo, ¿sí? Que debe cumplir cuando lleguen a esa tierra prometida. Sabemos que el pueblo de Israel, dicen los estudiosos, que el trayecto entre Egipto y la tierra prometida era muy corto, era tal vez de 2, 3 meses, y el pueblo se demoró en llegar 40 años. ¿Por qué? Porque sucedieron una serie de cosas, fueron faltos de fe, ¿cierto? El Señor los llevó por el desierto y les dijo, mire, ni siquiera tu vestido se va a acabar, nunca te enfermarás, daré provisión, pero hubo momentos en que el pueblo de Israel flaqueó, ¿no? Y desconfió del Señor. Y hasta dioses falsos se hicieron, lo del becerro de oro y eso. Entonces, pero el Señor es bueno, ¿no? El Señor es fiel y el Señor mantiene su palabra. Entonces, la palabra allí en Deuteronomio 7, en el versículo 6 al 8, que dice, ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Entonces aquí el Señor está diciendo, bueno, Israel, yo no es que ustedes hayan hecho mucho mérito para que yo los quiera, en pocas palabras, sino que yo decidí amarlos, ¿cierto? Y ahorita orábamos y decíamos, Señor, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿tú qué? Nos amaste primero, ¿cierto? Entonces, nosotros antes, en los tiempos del Señor Jesús, los gentiles eran poco menos que nada, ¿no? O sea, ellos sabían que son el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, y para ellos el resto del pueblo, pues era desechable, ellos no eran importantes, ¿cierto? Por eso al inicio, incluso a algunos apóstoles del Señor les costó creer que el pueblo, los gentiles, nosotros los gentiles, y podíamos recibir al Espíritu Santo y la promesa también iba a ser para nosotros. Entonces, nosotros también cuando estábamos en el mundo, pues no éramos nada, ¿cierto? Y el Señor, gracias a su inmenso amor, Él nos escogió a nosotros para ser parte también de su pueblo. Entonces, en el tiempo de Israel, por eso cuando el Señor Jesús habla con las samaritanas, todo el mundo, uy, pero ¿cómo así? Uno hablando con mujeres, porque para el pueblo de Israel la mujer no era muy importante, y segundo porque era samaritana, ¿cierto? Era gentil, entonces el Señor, ¿cómo así que hablando con una samaritana, ¿cierto? Entonces,
éramos menos que nada, pero ¿qué dice Efesios 2, 11 al 16? Dice, así pues, ustedes que no son judíos, nosotros no somos judíos, y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte ni en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están ahora cerca. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? La palabra en Efesios dice que nosotros, lo que les decía, no éramos nada, pero gracias al Señor Jesús, nosotros hemos sido injertados en ese pueblo, ¿cierto? Es por eso, ustedes han escuchado ahorita de la guerra o bueno, el conflicto armado que hay entre Israel y Palestina, que toda la iglesia ora por el pueblo de Israel, porque es que son nuestros hermanos. Nosotros somos ahora parte del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios, y por eso la iglesia ora por Israel, ¿cierto? Obviamente nos dolemos de las muertes de la población civil, que son a la final los que pagan los platos rotos, pero oramos por eso, por el pueblo de Israel. Dice en el versículo 14, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz lo reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo la palabra que efectivamente ahora nosotros somos un solo cuerpo. Esto también tiene unas implicaciones mucho más grandes, ¿no? Todas esas promesas que el Señor le dio a Abraham y a todos sus descendientes son para nosotros, porque el Señor en su momento lo dio para el pueblo de Israel, pero aquí Pablo está diciendo un momento, gracias a Cristo nosotros ahora somos parte de ese pueblo y por ende somos herederos. Escuchemos, acuerda que dicen por ahí en la palabra que herederos juntamente con Cristo. Entonces nosotros somos herederos de esa promesa que el Señor dio a Abraham y a todos sus descendientes. Entonces dice que nosotros fuimos llamados, así como Israel era un pueblo de nada, ¿cierto? Dios lo amó primero y lo separó. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos llamó a formar parte de su pueblo porque nos amó primero y ahora quiere que nosotros seamos su pueblo y que caminemos conforme a lo que dice la palabra, pues que deben caminar sus hijos, ¿cierto? Entonces dice la palabra en Efesios 2:5 que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo Jesús de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Entonces no hicimos nada para merecer la salvación, ¿cierto? El pueblo de Israel no hizo nada para que el Señor los escogiera. El Señor miró este pueblo y dijo, bueno, este pueblo lo escojo yo, los amo y sé que van a ser mi pueblo escogido, lo mismo nosotros, ¿no? En el mundo a veces no dan un peso por la gente, ¿no? Dice, ay, esta persona no, eso. Si no tiene plata, si no tiene belleza, si no tiene, no sé, conexiones, no, esa persona no va a ser, no, eso no sucede con nosotros, porque el Señor escogió lo más vil del mundo para traerlo a su luz, ¿cierto? Entonces, hay personas, uno todavía a veces escucha en la iglesia que la gente dice, no, que yo ese gusano vi, no. Nosotros más adelante vamos a decir que dice la palabra de nosotros. Nosotros fuimos traídos de oscuridad a su luz admirable. Somos hijos de Dios. El Señor es el Rey de Reyes, ¿cierto? Nosotros, sus hermanos, el Señor Jesús. Y nosotros entonces, el hermano de un rey es un rey, ¿cierto? Nosotros somos reyes, profetas y sacerdotes. Entonces no podemos dejar que el mundo nos catalogue. ¿Quién es el que nos cataloga? La Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios. El Señor es el que dice que nosotros somos importantes para Él.
Entonces, teniendo claro ya que somos parte del cuerpo del Señor, de su pueblo escogido, ¿sí? Entonces, tenemos todas esas promesas que el Señor le dio al pueblo de Israel, entre ellas la tierra prometida. Pero entonces nosotros tenemos una tierra prometida, ¿ustedes qué dicen? Claro, ¿es un lugar físico? No, ¿cierto? A pueblo de Israel le dio un lugar físico y por eso ahorita está el conflicto armado entre Israel y Palestina porque están peleando por esa tierra que el Señor les dio hace miles y miles de años, ¿sí? Que fue ocupada y bueno, conocemos todo lo que está pasando, pero nosotros también tenemos una tierra prometida. ¿Y quién es? El Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestra tierra prometida porque gracias a su sacrificio en la cruz no tenemos libre entrada ¿a dónde? Al trono de la gracia. Y podemos entrar al lugar santísimo, que es donde está la presencia del Señor, y esto lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces nosotros, gracias a la muerte y resurrección de nosotros, de nuestro Señor Jesús, tenemos libre entrada al trono de la gracia, que dice la palabra, el lugar santísimo. Y vale la pena pues, recordar un poquito cuál era las partes del templo, ¿no? Y que Simón nos lo contaba hace unos días que él nos enseñaba cómo fue que ese velo se rasgó, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús entrega su espíritu, él no muere, él entrega su espíritu y gracias a eso dice la palabra que tenemos libre entrada. Antes el templo estaba dividido en tres partes. Entonces estaba el atrio donde todo el mundo entraba, no sé qué, habían unos utensilios. Luego estaba el lugar santo y por último el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote, ¿sí? Y yo les contaba, creo que era aquí también, que él tenía como le amarraban un cinturón al cuerpo o una cuerda, porque si el sacerdote no estaba limpio de pecado, podía morir en la presencia del Señor. Y ellos tenían una campanita que sonaba cuando el sacerdote por allá caminaba. Si ellos dejaban de oír la campanita, dijeron, grave, murió, entonces a él lo jalaban porque nadie podía entrar a la presencia de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesús entrega su espíritu, se abre, se rompe, había una cortina muy gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se rompe esa cortina, que quiere decir que nosotros tenemos libre entrada. Así como el pueblo de Israel entró a su tierra prometida, nosotros entramos a esa presencia del Señor en la cual tenemos plenitud, ¿cierto? En la cual tenemos todo. La palabra dice que el pueblo de Israel, esa tierra era, mejor dicho, fértil, era espectacular, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué tenemos en el Señor Jesús? Todo, ¿cierto? En Efesios dice que el Señor es la plenitud que lo llena todo por completo, ¿cierto? En Él tenemos sanidad, prosperidad, salvación, ¿cierto? Entonces, esto lo dice también la palabra en Hebreos 10, del 19 al 25. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día es cuando estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces aquí el Señor nos dice, ahora tenemos libre entrada al trono de la gracia, ya podemos acercarnos confiadamente al Señor. Entonces, algunas personas pensarán, no, pues es que esas promesas fueron para Israel. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, es que como que el Antiguo Testamento nació el Señor Jesús, claro, parte la historia en dos, pero algunas personas piensan que lo que está en el Antiguo Testamento no se aplica al Nuevo Testamento, es decir, a nosotros, y eso no es cierto.
Lo que el Señor Jesús le dio al pueblo de Israel, lo que Dios le dio al pueblo de Israel, lo tiene para nosotros también. Todas esas promesas son también para nosotros porque aquí estamos, lo dice la palabra, ahora somos un solo pueblo y podemos acceder a todas esas promesas que el Señor tiene para su pueblo amado. En Efesios 2:6 la palabra dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy en día estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿cierto? Eso dice la palabra. Entonces, a veces si oramos, escuchamos allá al Señor lejos, no es que el Señor está a nuestro lado, porque dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él, ¿cierto? Ahora entramos a su presencia y gracias a eso nosotros podemos hablar de tú a tú con el Señor, ¿cierto? Entonces, retomando lo que dice Deuteronomio, entonces nosotros tenemos nuestra tierra prometida, que es el Señor Jesús. En Él tenemos todo, ¿cierto? En Él tenemos libre entrada al trono de la gracia, en Él tenemos la plenitud, en Él tenemos la provisión, no solo material, sino también espiritual. Tenemos salvación, tenemos todo gracias al Señor Jesús. Entonces, en Deuteronomio 7, en los versículos 9 al 11 dice, reconoce por lo tanto que el Señor es tu Dios, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, amén, ¿cierto? Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Nosotros, dice aquí, 1000 generaciones. Yo creo que todavía faltan para cumplir las 1000 generaciones, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Ahora, aquí dice que destruyes en el sentido de que quien no conoce al Señor, quien no entrega su vida al Señor, pues se sube en un bus que ya sabemos cuál es el destino, ¿cierto? Si nosotros estamos en Cristo, sabemos que tenemos la salvación en Él, pero aquellos que no lo conocen, pues están muertos, ¿cierto? Hablábamos que ya son zombies, muertos vivientes, porque no conocen al Señor y tienen un destino, pues, el que ya sabemos, ¿no? El infierno. El mundo cree que el infierno es una fábula, ¿cierto? Que el cielo es una fábula. Ay, eso no existe. Otros dicen, ay, no, es que el infierno es la propia tierra. No, hay un cielo y hay un infierno, ¿cierto? Entonces, gracias al Señor Jesús, nosotros estamos en Cristo y gracias a estar en Cristo, somos herederos de las promesas y hemos sido salvos, ¿cierto? Entonces, el Señor cumple su promesa a través de nuestro Señor Jesucristo de todas esas bendiciones que tenemos a través de la muerte y resurrección del Señor. Por eso la palabra en primera de Pedro 2:9 que nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Entonces, podríamos decir espiritualmente fuimos traídos de Egipto a la tierra prometida, ¿cierto? Fuimos el Egipto que representa el mundo, ¿cierto? La esclavitud del mundo. A veces la gente piensa, ay, no, es que allá en la iglesia me prohíben, pero no se dan cuenta que están siendo cautivos por el mundo, viven en la esclavitud de la ansiedad, de pronto de las adicciones, de la tristeza, ¿cierto? De la enfermedad. Y piensa la gente que si viene a la iglesia, ay, no es que me prohíben. Aquí a nadie se le ha dicho, no hagas esto, no hagas aquello. Pablo en la palabra dice, a mí todo es lícito, pero todo me conviene. No, ¿cierto? Entonces, la gente piensa que nosotros somos los que estamos esclavos y resulta que eso es la mentira que le muestra al mundo. El mundo les muestra que libertad, pero realmente están en esclavitud, como el pueblo de Israel en Egipto estuvo en esclavitud 400 años, ¿no? Y aún cuando el Señor los llevaba por el desierto, como que decía, ay, yo como que me devuelvo para allá. Tal vez nosotros en algún momento de nuestra vida, ay, estoy en la iglesia y uno quiere que todo se dé ya, ¿no? Ay, yo como que me devuelvo
a Egipto. Algunas personas dicen, uy, yo como que es que aquí como que en la iglesia no, como que no veo resultado, la gente se desanima y quiere volver al mundo, quiere volver a la esclavitud, ¿cierto? Porque creen que eso era su vida, ellos creían que ahí estaba muy bien. Y aquí el Señor nos está diciendo que Él nos trajo de oscuridad a su luz admirable. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces chévere, estamos en la tierra prometida, en el Señor Jesús tenemos todo, estamos suplidos, qué chévere, pero ¿y qué viene más adelante? ¿Qué quiere decir que nosotros seamos ese pueblo escogido del Señor? ¿Qué quiere decir que ya estemos allá en la tierra prometida? El Señor también en Deuteronomio 7 les dice, claro, vamos a la tierra prometida, pero hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta para poder caminar en santidad y cumplir la palabra, ¿cierto? Entonces en Deuteronomio 7, en el versículo 12, la palabra dice, si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo, aceite de oliva y también grandes manadas de ganado, ovejas, cabras. El Señor está hablando aquí de provisión, ¿cierto? De multiplicación, porque Él quiere que nosotros rindamos frutos también, ¿no? Será la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, ninguno de nosotros, amén, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos y todo tu ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto, en cambio se las enviará a todos tus enemigos. Entonces el Señor Jesús aquí les está dando al pueblo de Israel todas esas grandes promesas, ¿no? Y es lo que se cumple lo que dice la palabra. En Cristo tenemos plenitud, en Él tenemos provisión. Muchos de nosotros aquí hemos visto multiplicación en nuestras vidas, ¿cierto? Cómo el Señor ha traído provisión. Mi papá tiene un dicho que dice que más quebrado que bulto de canela. Muchos de nosotros hemos llegado al Señor quebrados. Nosotros llegamos quebrados, pero el Señor nos fue restituyendo de aquello que el diablo quiso quitarnos cuando estábamos en el mundo. Pero cuando llegamos al Señor, Él fue restableciendo todo a la versión original. ¿Cuál es la versión original? La que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Allá en la tierra prometida, lo que tenía Adán y Eva en el huerto antes de la caída, ¿cierto? Entonces el Señor nos da todas esas bendiciones. Aquí hemos orado por trabajos y el Señor ha respondido. Hemos orado por sanidad. Tenemos aquí a mi María, que es, mejor dicho, un testimonio andante. Tenemos muchas cosas que el Señor, hemos visto muchas cosas y hemos visto el poder del Señor aquí en la iglesia, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que tengamos todas esas bendiciones y por eso Él dice, ¿ustedes creen que cuando dio la promesa al pueblo de Israel, el Señor no sabía qué íbamos a hacer nosotros injertados en su pueblo? Él lo sabía, ¿cierto? Él conoce el principio y el fin, Él está fuera de la historia y Él sabía que esas promesas iban a llegar a nosotros también, ¿cierto? Y Él quiere así demostrar ese inmenso amor que tiene para nosotros, pero Él requiere de nosotros también fidelidad y obediencia a su palabra. Al inicio del capítulo 7, ahí en Deuteronomio, el Señor les dice, cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos, está hablando de todas esas naciones que tenían que conquistar, y las conquistes debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de estas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos,
hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Entonces el Señor dice, claro, yo les doy la tierra prometida, ¿cierto? Pero el Señor dice, pero cuidado. Aquí nos está hablando lo que hemos escuchado, la amistad con el mundo, ¿cierto? Entonces, el Señor nos dio la tierra prometida, pero nos dice, ojo, cuidado, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos que ver es que el Señor cuando dice, cuando lleguemos allá a la tierra prometida, es decir, ahorita que estamos en Cristo, cuando fuimos trasladados de su oscuridad a su luz admirable, no podemos tener amistad con el mundo, ¿cierto? Y aquí el Señor dice unas consecuencias y es muy cierto porque dice que esta amistad con el mundo puede llevarnos a adorar otros dioses. Entonces, si hemos sido parte del pueblo del Señor, pues tenemos que vivir como parte del pueblo del Señor, ¿cierto? Porque aquí Él dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas un tesoro especial. Entonces, aquí el Señor dice, a veces, y hemos visto muchos casos, ¿no? De cristianos que se casan con no cristianos y la palabra de misma dice, no te unas en yugo desigual, porque a veces el mundo jala, ¿cierto? A veces no, el mundo jala y resulta que el cristiano, o escuchamos, ¿no? Que los pastores dicen, no, es que yo, este chico tan guapo, no sé qué, eso, él va a cambiar. Yo lo voy a convencer. Y se casan en yugo desigual y viene los problemas, ¿cierto? Entonces, la palabra nos está diciendo que debemos mantenernos en santidad, ¿cierto? No somos perfectos porque todos cometemos errores, pero ahora, diferencia a lo que tenía el pueblo de Israel, ¿quién habita en nosotros? El Espíritu Santo, el Señor Jesús, que es el que nos habilita para decirle no al mundo. Entonces, el evangelio también, a veces nos gusta ver ese Dios de amor, no, tú me amaste, todo lo tengo en ti, la provisión, pero ¿y yo? Tengo que caminar en santidad, ¿cierto? Por eso la palabra dice, sed santos como Dios es santo. Entonces, si somos el pueblo escogido del Señor, estamos llamados a caminar en santidad. La palabra dice que no debemos ser tan solo oidores, sino hacedores de su palabra, ¿cierto? Sino que debemos caminar conforme a lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Aquí en la palabra en Santiago 4, ahí Santiago es duro, le habla fuerte a la iglesia. Aquí no está hablando a no creyentes, sino le está hablando a la iglesia. Y en el versículo 5, Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces el Señor quiere que caminemos en santidad, ¿cierto? Como parte de su pueblo. Nosotros ahora, la palabra dice que nosotros tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza nos habilita para caminar en santidad frente al Señor. Gracias al Señor Jesucristo, a su obra de redentora en nuestra vida, el Señor ha transformado nuestras vidas, ¿cierto? Nos da esa habilidad de decirle no al pecado, decirle no, usted ya no se enseñorea de mí. Nosotros, gracias a Él, es que tenemos esa habilidad, a esa nueva naturaleza. Ya antes, por decirlo así, éramos un árbol que daba fruto malo, ¿cierto? Pero ahora somos un árbol que da fruto bueno, ¿cierto? Entonces, allí en Gálatas 6, la palabra nos dice cuáles son los frutos de la carne, es decir, esa naturaleza pecaminosa que antes teníamos, y cuál es el fruto del Espíritu Santo.
¿cierto? El fruto del Espíritu que está en nosotros. Entonces nosotros tenemos esa habilidad. Aquí en Gálatas muchas veces oramos, ¿cierto? Y ya no lo hemos aprendido, que ya no vivo yo, ¿cierto? Que más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que se entregó y murió por mí, ¿cierto? Entonces, no pensemos que si en nuestras fuerzas, es que, uy, a partir de mañana voy a hacer, mejor dicho, voy a vencer tal tentación. No, no, es gracias a la nueva naturaleza que tenemos en el Señor Jesús. No es en nuestras fuerzas, sino es conforme al Espíritu Santo que vive en nosotros. La palabra allí en Efesios dice que es ese espíritu de poder que dio vida al Señor Jesús y lo levantó de entre los muertos. Ese mismo poder habita en nosotros. Y podemos decirle al enemigo, usted aquí no puede. Usted aquí no puede tocar mi vida, no puede tocar mis finanzas, ni tampoco esa vida de santidad en la cual el Señor quiere que yo camine. Por eso la palabra en Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros andamos conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya les explico esto que es ahí como para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué hacía la ley antes? La ley le decía al hombre, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero por eso el Señor Jesús en un momento le dice a los judíos, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿cierto? Porque era una religiosidad hacia lo exterior. O sea, la ley no buscaba que las personas caminaran en santidad, sino que no hicieran tales cosas, ¿cierto? Pero no había una real convicción en el interior de la persona. Más, él dice ahora, el Señor Jesús murió por nosotros y gracias a él nosotros hemos sido hechos santos, ¿cierto? Ahora ya no es exteriormente, ¿sí? Mostrar una religiosidad, sino hemos sido transformados en nuestra naturaleza. Por eso ahora podemos, la ley no podía producir un cambio interior en nosotros, mientras que ahora, gracias al Señor Jesús, a que nos da una nueva naturaleza, si hay un cambio, nuestro espíritu ha sido hecho de nuevo, ¿sí? Lo que tenemos que renovar es nuestra mente y sujetar la carne, ¿cierto? Entonces decirle, señora carnecita, aquí la que manda es el espíritu, que es el que haya nacido de nuevo, ¿cierto? Ha sido transformado. Dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Esta carnecita, cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, va a ser transformada y nuestros cuerpos van a ser glorificados, ¿cierto? Pero por ahora toca sujetarla, ¿cierto? Cosa que no pudo hacer la ley, pero ahora nosotros que tenemos una nueva naturaleza, sí podemos hacerlo, podemos sujetar nuestra carne, podemos sujetar e ir transformando nuestra mente conforme a la palabra, ¿cierto? Entonces, solamente a través de la palabra podemos ser transformados en nuestra mente. La palabra misma dice, ¿no? Que para el mundo lo que dice Dios es locura, ¿cierto? Entonces, dicen, no, eso está loco, como así que el Señor puede dar sanidad. No, eso toca ir al médico, tomarse la medicina. Claro, hacemos esa parte, pero el Señor ha provisto para nosotros sanidad, ¿cierto? Las lenguas, ¿no? La gente dirá, no, pero la gente ahí orando como todo raro, ¿eso qué idioma será? Son las lenguas, ¿cierto? Son lo sobrenatural de Dios. La palabra misma dice que el Señor nos dio a su Santo Espíritu como las arras. Cuando ustedes van a pisar un negocio, bueno, entonces deme un avance, deme unas arras y hacemos el negocio. Y entonces es como el anticipo de
toda esa gloriosa riqueza de la que vamos a disfrutar en el cielo, pero ya aquí podemos vivir en lo sobrenatural de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando estamos enfrentados a la tentación y eso no es en nuestras fuerzas, sino es gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos vencer el pecado y vivir una vida agradable al Señor y así poder recibir todas las promesas que el Señor ha establecido para nosotros. Pero aquí, ojo, no es que sea por obras, ¿no? Entonces yo hago para que el Señor me dé. No, nosotros hacemos es conforme a lo que el Señor ya hizo por nosotros. Él ya nos dio todo, pero Él dice allí en Efesios que Él quiere que nosotros andemos en buenas obras, ¿cierto? Entonces, es consecuencia de nuestra naturaleza. Un árbol de mango, pues no nos va a dar aguacates, ¿cierto? Entonces, nuestro árbol, ¿sí? Que da un buen fruto, ¿sí? Ese árbol produce esos frutos, ¿cierto? Antes de lo que decía, teníamos un árbol que daba fruto malo, ¿cierto? Ahora podemos dar frutos buenos y eso es gracias a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque tenemos una nueva naturaleza. Entonces no es por obras, porque dice que para que nadie se gloríe. Entonces el Señor escogió al pueblo de Israel, no es porque el pueblo de Israel haya hecho mucho mérito. El Señor lo escogió. Él decidió, bueno, este es mi pueblo, así como nosotros, a cada uno de nosotros nos llegó el mensaje de salvación y Él nos escogió a cada uno de nosotros, ¿cierto? A eso envió a su amado Hijo, ¿no? A morir por nosotros para que gracias a Él tengamos una nueva vida y podamos caminar en santidad como Él lo establece. Entonces debemos ser agradecidos con el Señor y no olvidar lo que Él hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a veces las personas, no, pero es que allá no puedo tomar. Es que allá me prohíben, lo que les decía, y no es que nosotros le hagamos las cosas porque no lo prohíben. Ay, no es que allá me prohíben. No, yo amo al Señor y como amo al Señor, soy agradecida y quiero caminar conforme a lo que el Señor ha establecido para mí, ¿cierto? Y poder llevar a cabo ese propósito que el Señor estableció para mí, para mi vida. Entonces, no es que nos obliguen. A nadie la obligaron a venir acá hoy a la iglesia. ¿A quién lo obligaron? Lo trajeron. Bueno, si no a la iglesia, me obligan. Entonces lo hacemos es por amor al Señor, ¿cierto? Porque Él nos amó primero. Entonces tenemos que ser muy agradecidos por lo que el Señor nos dio, porque a pesar de que a nosotros no nos haya costado nada, valió mucho. La sangre del Señor Jesús es extremadamente valiosa y costó mucho. A nosotros no nos valió nada, pero sí tuvo un precio y un precio muy alto, ¿no? A precio de cruz. Entonces debemos darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por esa tierra prometida, es decir, por lo que tenemos en Cristo, gracias a Él, ¿cierto? Gracias a su muerte, su resurrección en la cruz, gracias a todo esto nosotros somos bendecidos, ¿cierto? Somos ese pueblo escogido por el Señor, al cual el Señor quiere darle todo. Hemos escuchado, volviendo al tema de Israel, cómo lo han atacado. Israel es un pueblo, o sea, un país re chiquito, chiquitico. Por allá cuando le entregaron la tierra, eso era, podríamos decirlo coloquialmente, un peladero. Y el pueblo de Israel ha trabajado la tierra de tal forma que a pesar de que es desierto, tienen grandes extensiones de cultivos, se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Que su tierra será fértil, a pesar de que es un desierto, su tierra es fértil, son los más adelantados en tecnología, son los más adelantados en medicina, en el tema militar, en las armas, porque pues ellos tienen que defenderse. Entonces ellos en el tema militar es uno de los países más avanzados. Y ahorita, no sé si ustedes escucharon cuando Irán lo atacó, le mandó yo no sé cuántos miles de misiles y el 95% de esos misiles no tocó su tierra, sino que fueron interceptados. Entonces, así el Señor, el enemigo puede mandar miles de flechas incendiarias y eso no nos toca, ¿cierto? Porque estamos en Cristo, gracias a Él tenemos su protección, gracias a Él tenemos provisión, gracias a Él tenemos bendición y debemos sentirnos agradecidos, ¿cierto? Entonces, por eso a veces nuestro gozo es porque tenemos al Señor en nuestro corazón. ¿Sí? Escuchaba esta semana una prédica que a veces la gente dice, no, es que yo quiero vivir feliz. La felicidad es momentánea,
La felicidad se produce cuando hay algo en la carne. Entonces, cuando te comes un churrasco así bien delicioso, uy, qué felicidad. A mí me encanta la carne. Cuando te comes un helado, uy, qué delicia, mejor dicho, eso es tu sentido, es tu carne la que está gozando. Pero cuando tú entiendes lo que el Señor ha hecho por ti, cuando entendemos que somos ese pueblo escogido del Señor, que el Señor nos ha prometido, nosotros vivimos en gozo, ¿cierto? Estamos gozosos. El gozo viene por entender. El gozo no viene porque, ay, que estoy de buenas, por emoción, exactamente, sino el gozo del Señor viene es por entender su palabra. Y también, así como entendemos y nos gozamos por eso, también decimos, Señor, yo te amo y quiero agradarte cada día con mi vida y quiero caminar conforme a lo que tú has establecido para nosotros. Y quiero traer el Salmo 103. Hoy estamos muy salmistas, salmáticos. Hoy estamos muy salmistas. El Salmo 103 nos recuerda todo eso tremendo que ha hecho el Señor por nosotros y que debemos ser agradecidos, ¿cierto? Todo el tiempo ser agradecidos porque el Señor, a pesar de que tú tal vez tienes una situación en este momento, no estés viendo la victoria, nosotros tenemos la victoria en el Señor, ¿cierto? Nosotros somos bendecidos, tenemos la victoria en el Señor y tenemos que estar gozosos y agradecidos. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Aquí está diciendo todo mi ser, hasta con el cuerpo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Gloria a Dios. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, gloria a Dios, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Uy, qué chévere. El Señor también se van las arruguitas, ¿eh? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Gloria a Dios. ¿Y ven las promesas del Señor para nosotros, el pueblo escogido? Misericordio y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que fuera de nosotros si el Señor se enojará, como a veces nosotros nos enojamos que nos sacan la piel. El Señor no, cuando metemos la pata dice, bueno, yo amo a mi hijo y voy a tener paciencia. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Quién pagó? El Señor Jesús, ¿cierto? Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, gloria a Dios. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba con sus días florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener ese corazón agradecido porque el Señor no pagamos nada, aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y Él llevó en su cuerpo toda nuestra enfermedad, nuestras iniquidades. De aquí la palabra. Este es un salmo de David. David, por eso
fue llamado que tenía el corazón conforme al Señor, ¿sí? Como conforme a Dios. Y él pudo ver desde hace miles de años lo que iba a suceder con nosotros y lo que íbamos a tener en Cristo Jesús. Con nuestros pecados iban a ser perdonados, que vamos a ser bendecidos y que gracias a eso nosotros tendremos un corazón agradecido para el Señor y podemos vivir en gozo permanente, ¿cierto? No felices, sino gozosos en el Señor por todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas y nosotros no pagamos, sino nosotros con un corazón agradecido llevamos a cabo y caminamos hacia esas buenas obras que el Señor estableció para nosotros antes de la creación del mundo para que anduviésemos en ellas. Entonces, y nos dio fuera de eso el instrumento perfecto que es el Espíritu Santo para poder caminar en santidad y poder tener una vida agradable al Señor. Les damos gracias al Señor, Padre Santo, gracias bendito y poderoso Señor, por todo lo que has obrado, Señor, en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él, Señor, nos llamaste también a formar parte de tu pueblo, Señor, a ser coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo para poder heredar todas esas bendiciones que tú tienes para nosotros, bendito Señor. Y nosotros, Padre Santo, queremos caminar conforme a tu palabra, queremos agradarte, queremos, Señor, caminar en santidad, porque tú, gracias a ti, Señor, tenemos esa nueva naturaleza en nosotros, Señor, que nos habilita, Padre Santo, para caminar conforme a tu palabra, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, enséñanos. Exhórtanos, redargúyenos, Señor, para poder caminar, Señor, por esa senda, Señor, de justicia que tú has planeado para nosotros, para tu iglesia, bendito Señor, para que llevemos a cabo, Señor, esas buenas obras que tú estableciste, Señor, antes de la creación del mundo, para que nosotros anduviésemos, Señor. Danos este denuedo, Padre Santo, para llevar tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocen, para que también, Señor, sean añadidos más y más, Señor, a ese pueblo, Señor, para que el día que tú regreses, bendito Jesús, nos encuentres listos, apercibidos, Señor, como esas vírgenes, Señor, que tenían, Señor, su lámpara prendida y estaban haciendo lo que les mandaste a hacer, bendito Señor. Que encuentres a tu iglesia santa, limpia, sin mancha, bendito Señor. Que podamos, Señor, recibirte, Padre Santo, y poder irnos contigo, Padre Santo, allí, Señor, al cielo, Padre Santo, donde tú quieres que estemos, Señor, y que el día después, Señor, podamos regresar a esta tierra, Padre Santo, para que sea inundada de tu luz, Señor, para que se lleve a cabo, Señor, esa voluntad que tú tienes, Señor, para el milenio, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Santo, gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque a través de él, Señor, nos das ese poder, Señor, para poder enfrentarnos a la tentación, al enemigo y decirle que no puede tocar nuestras vidas, porque hemos sido transformados, Señor, de oscuridad a tu luz admirable. Gracias, Padre Santo, te exaltamos, te damos gracias, Señor. Tenemos un corazón agradecido hacia ti, Señor, por todo aquello que has obrado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque no nos costó nada, Señor. Fue tu amor, Señor, el que nos encontró. Pero gracias, Señor, porque pagaste un alto precio por nosotros, por nuestra libertad, Señor. Y ahora podemos caminar en santidad, en sanidad, en todas esas promesas, Señor, que tú preparaste para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.